Curso avanzado de inversores, especificaciones clave y lógica de coincidencia de rendimiento. Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase. Bien, ahora llegamos a la parte más importante, la coincidencia precisa de parámetros entre inversores y módulos fotovoltaicos. Lo vamos a dividir en tres áreas: la coincidencia de VOC, la coincidencia de ASC y cómo calcular la cantidad de Lamares. Empecemos con la coincidencia del VOC. Siempre hay que verificar el valor extremo y dejar un margen de seguridad. Hay tres reglas a seguir. Regla 1. La línea roja. El voltaje máximo de circuito abierto del Lama PV, medido a la temperatura más baja del lugar de instalación, no debe superar el voltaje máximo de entrada PV. Regla 2. Eficiencia. Para lograr la mejor eficiencia de generación, el VOC de operación normal debe estar dentro del rango óptimo de voltaje MPPT. Piensa en el rango como la zona ideal. Si el voltaje se mantiene en esa zona, están aprovechando al máximo el sistema. Regla 3. Margen. Al diseñar el Lamar, deben calcular el aumento de VOC basándose en la temperatura mínima histórica del lugar de instalación. Siempre hay que reservar un margen de seguridad. Ahora veamos la coincidencia de ASC. Regla 1. Tolerancia del dispositivo. La corriente de cortocircuito del Lamar PV debe ser menor o igual a la corriente máxima del cortocircuito de entrada PV. En pocas palabras, el inversor tiene que ser capaz de soportar lo que paneles le envíen. Regla 2. Eficiencia. La corriente de operación de Lamar PV, que es el IMP, debe ser menor o igual a la corriente máxima de entrada de MPPT. De nuevo, mantenerse dentro del rango MPPT mantiene alta la eficiencia. Regla 3. Selección del dispositivo de protección. Cuando elijan los fusibles o disyuntores en el lado PV, la corriente nominal debe ser entre 1,25 y 1,5 veces la ASC del Lamar. ¿Por qué ese rango? Quieren que el dispositivo de protección actúe con suficiente rapidez cuando haya un fallo real, pero que no se activen durante el funcionamiento normal. Ahora hablemos de cálculo de la cantidad de Lamares. Así es donde muchos ingenieros comentan errores en campo. Así que presten mucha atención. La regla es clara. Cuando calculen cuántos módulos van en un Lamar, deben verificar el VOC y el ASC al mismo tiempo. Si solo miran el VOC y reducen la cantidad de Lamares solo para mantenerse bajo el límite de voltaje, el sistema no va a generar suficiente potencia. Por otro lado, si solo se enfocan en maximizar la potencia de salida y siguen añadiendo Lamares sin verificar la corriente, el ASC y el VOC totales van a superar los límites del inversor. En el peor caso, van a quemar componentes por completo. De cualquier manera, el resultado es un sistema que no funciona bien. Así que
La conclusión es, siempre haga las dos verificaciones. Asegúrense de que el diseño del LAMAR cumpla con el límite superior del VOC y el requisito de conducción de corriente de ISC al mismo tiempo. Ahora veamos cómo se aplican en la práctica las certificaciones y las normas cuando quieran llevar un inversor a un mercado. Cada mercado tiene sus propias reglas. Conozcan bien su mercado objetivo y actúen en consecuencia. En el mercado de Norteamérica hay dos certificaciones obligatorias y necesitan las dos sin excepciones. La primera es UL 1741, que es la certificación de seguridad. Cubre todo el espectro: seguridad eléctrica, seguridad mecánica, resistencia al fuego y seguridad ambiental. Supera la UL 1741 es una señal clara de que el producto cumple con los estrictos estándares de seguridad del mercado norteamericano. La segunda es la FCC Parte 15, o sea, la certificación EMC. Su función es asegurarse de que el inversor no genere interferencias electromagnéticas que pueden afectar a la red eléctrica, los dispositivos de comunicación u otros equipos eléctricos cercanos. Necesitan las dos. Si falta cualquiera de ellas, no pueden entrar al mercado de Norteamérica. El mercado europeo. El requisito principal aquí es la certificación CE. La CE no es un único estándar. En realidad, es una combinación de varias directivas que incluyen EMC, baja tensión y seguridad mecánica. El estándar de referencia específico para inversores en Europa es el EN 61683, que detalla los requisitos de seguridad, rendimiento y características de conexión a la red del equipo. Si el producto cumple con el EN 61683, están en una posición sólida para obtener la certificación CE. Detrás de las certificaciones por mercado, el tipo de inversor también determina qué estándares operativos aplican. Veamos cada tipo. Los inversores conectados a la red deben seguir el IEE 1547 mercado norteamericano y el EN 50549 para el mercado europeo. Estos estándares definen los requisitos operativos principales, como el inversor se sincroniza con la red, con qué rapidez se desconecta cuando ocurre un fallo y cómo maneja las situaciones de baja tensión. Los inversores fuera de la red se rigen por el UL 1741 para el mercado norteamericano y el EN 62100 para Europa. Las prioridades de diseño son bastante diferentes a los sistemas conectados a la red. Como el inversor opera de forma independiente sin una red de respaldo, el enfoque se desplaza hacia la coordinación con la batería, la lógica de protección en múltiples capas y el mantenimiento de una salida de potencia estable bajo distintas condiciones de carga.
Los inversores híbridos tienen los requisitos más exigentes de los tres tipos. Deben cumplir con todos los estándares que aplican a los inversores conectados a la red y con todos los que aplican a los inversores fuera de la red. Ese es el precio de ser la opción más flexible. Ahora hablemos de cómo seleccionar un inversor para un proyecto real. El enfoque es simple. Empiezan por el escenario y luego ajustan los modelos específicos según los parámetros. Paso 1. Elijan el tipo de inversor según su escenario. Hay tres escenarios principales a considerar. Escenario 1. Sin red eléctrica o con cobertura de la red deficiente. En este caso necesitan un inversor fuera de la red, porque en estos entornos el inversor es la única fuente de energía. No hay red a la que recurrir, así que la fiable tiene que ser lo primero. Escenario 2. Red inestable o cargas críticas que no pueden apagarse. Esto incluye lugares como hospitales, centros de datos y líneas de producción clave en instalaciones industriales. Así que necesitan un inversor híbrido. Y los factores más importantes a verificar son el tiempo de transferencia y la función de energía de emergencia del UPS. Cuando la red falla, el inversor tiene que cambiar a la alimentación por batería en milisegundos. Cualquier retraso significativo significa que los equipos críticos se apagan. Y eso simplemente no es aceptable en estos entornos. Escenario 3. Red estables con el objetivo de usar energía solar y devolver el excedente a la red. Este es el caso típico de los hogares comunes y las instalaciones comerciales estándar. Un inversor conectado a la red es la elección correcta aquí. El enfoque está en cumplir con los estándares de conexión a la red y maximizar la eficiencia de generación, porque el objetivo es producir la mayor cantidad posible de energía útil. Paso 2. Seleccionar los parámetros específicos. Una vez que hayan determinado el tipo de inversor, el siguiente paso es definir los parámetros específicos. Hay dos formas de abordar esto: basándose en el equipo que ya tienen y basándose en sus requisitos reales de potencia. Selección basada en el equipo existente. Lado PV. Empiezan calculando la configuración del rama usando los valores de VOC y ASC de los módulos PV y asegúrense de que el voltaje máximo de entrada PV y la corriente en PPT sean una buena coincidencia para su sistema. Esto es exactamente la verificación bidireccional que acabamos de ver y aplica directamente aquí. Lado de la batería. El rango de voltaje de entrada de la batería debe coincidir con el tiempo de batería que están usando, polvo ácido o litio, junto con sus parámetros nominales. Estas dos químicas de batería tienen perfiles de voltaje muy diferentes, por lo que no se pueden tratar de la misma manera. Asegúrense de verificar esto con cuidado. Lado de la carga. La potencia de salida nominal del inversor debe ser suficiente para cubrir la carga total,
Y aquí hay algo que mucha gente pasa por alto. Las cargas inductivas, como motores y aires acondicionados, pueden demandar 2 o 3 veces su corriente normal de funcionamiento en el momento de arranque. Debe incluir esa demanda de pico en su cálculo. También verifican la capacidad de sobrecarga del inversor y su clasificación de pico para evitar que se activa la protección en el arranque. Selección basada en los requisitos de potencia. Aplicaciones residenciales. Una potencia de salida nominal de 3 a 16 kV suele ser suficiente para uso doméstico y conectar de 6 a 10 unidades en paralelo cubrirá las necesidades eléctricas de la gran mayoría de los hogares. Para las baterías, elijan modelos de baja tensión con un rango de voltaje de 40 a 60 voltios. En cuanto al suministro eléctrico, los sistemas monofásicos o bifásicos son la opción habitual para uso residencial. Para una vía grande o una propiedad de alto consumo, lo recomendable es el sistema trifásico. Aplicaciones comerciales e industriales. Aquí estarán buscando inversores con una potencia de salida nominal de 20 a 100 kV, con un mínimo de 10 unidades conectadas en paralelo y potencialmente más, dependiendo de la escala de la operación. Las baterías deben ser de alta tensión, con un rango de 125 a 800 voltios. La configuración del suministro eléctrico es casi siempre trifásica, ya que los equipos pesados típicos de los entornos comerciales e industriales lo requieren. Hoy usamos 9 abreviaturas clave del sector como punto de partida y a estas alturas deberían tener 5 puntos bien grabados. Primero, asegúrense de haber interiorizado las abreviaturas SCC, FCC, UL y el resto. Entiendan qué significa cada una y cómo se usa en la práctica. Segundo, dominen la lógica de coincidencia del VOC y del ISC. Esta es la habilidad que determina directamente si un sistema funciona bien o tiene problemas. Tercero, conozcan los requisitos de certificaciones para su mercado objetivo. Las reglas en Norteamérica y en Europa son diferentes y entender esas diferencias es lo que les permite llevar un producto que cumpla con la normativa al mercado. 4. Apliquen el enfoque de selección basado en el escenario que vimos hoy. Siempre empiezan por el caso de uso real y luego trabajan los requisitos de certificaciones desde ahí. Quinto, conectan todo esto con la práctica real. El objetivo no es solo entender estos conceptos de forma teórica, es poder aplicarlos cuando estén en campo, trabajando en un sistema real. Eso es todo para hoy. Gracias.